Muy bien, hermanos, seguimos adelante. Una disculpa para nuestros hermanos que nos ven todos los sábados. Por ahí hubo un problema con el aparato, no sabemos qué sucedió, pero bueno, vamos a seguir adelante, hermanos, para poder nosotros tener la certeza de lo que Dios hizo allá en el pueblo de Israel, en el lugar donde estuvieron 400 años presos, hermanos, y subyugados. Hermanos, el salmista David en el capítulo número 78, hermanos, dice muchas cosas y muchos prodigios de lo que el Señor hizo con el pueblo. Y voy a leer, hermanos, desde el verso número 12. Desde el verso número 12 en adelante, hermanos, solamente para ver algunos, porque, hermanos, todo el capítulo está lleno, que tiene, hermanos, este capítulo 72 versículos, pero no vamos a verlos todos, pues, ¿sí? Vamos a ver, hermanos, solamente del verso número 12 en adelante. Dice así: delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, rompió la mar, e hízolos pasar, e hizo estar las aguas como en un montón, y los llevó de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y dióles a beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Pero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad al Altísimo, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y corrieron aguas, y arroyos salieron ordenando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Por tanto oyó el Señor e indignóse, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salud, a pesar de que mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para comer, y dióles trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, envióles comida en hartura, movió el solano en el cielo, y trajo con su fortaleza el austro, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, y aves de alas como arena de la mar, e hízolas caer en medio de su campo, alrededor de sus tiendas, y comieron y se hartaron mucho. Cumplióles pues el deseo, no habían quitado de sí su deseo, aún estaba su vianda en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y mató los más robustos de ellos, y derribó los elegidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Consumió por tanto en nada sus días y sus años en la tribulación. Si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y acordábanse que Dios era su refugio y el alto Dios su redentor. Mas le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y abundó para apartar su ira, y no despertó todo su enojo. Hermanos, sigue diciendo muchas cosas de lo que hizo Dios en el desierto con ellos. Maravillas, hermanos, ¿para qué? Para que el pueblo pudiera tener confianza en el Señor. Hoy, hermanos, yo quiero preguntarles a todos ustedes si tenemos maravillas de Dios en la actualidad. Amén. ¿Ejemplos? Díganme uno. Estamos celebrando su fiesta. ¿Que estamos qué? Estamos celebrando su fiesta. Uno, muy aparte de eso. La salud, por ahí va. Otro, La vida. por ahí va. Porque bueno, tenemos salud, tenemos vida, ¿no? Pero por ahí va. ¿Saben qué tenemos, hermanos? Tenemos sol, tenemos lluvia, tenemos tierra, tenemos fruto de la tierra, tenemos que comer, tenemos que vestirnos,
tenemos que calzar, hermanos. Tenemos donde resguardarnos en una casa. Tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos, hermanos, trabajo, tenemos cómo sustentarnos. Eso son maravillas de Dios. Pero, ¿qué es lo que queremos, hermanos? Quiero un coche, quiero una casa lujosa, quiero tener muebles, quiero tener mucho dinero para viajar. Porque quiero ir a Dubái. Ya me dijeron de Dubái que está pero precioso. Y entonces, hermanos, empiezo a buscar cosas que no tienen sentido. ¿Sí? ¿Y por qué no ver las maravillas de Dios que están a la puerta? ¿Por qué no ver las maravillas que tengo hijos, que están sanos, que van a la escuela, que tengo los medios para sustentarlos, que tengo alimento, que tengo salud, que tengo juventud, que tengo todos los medios para poder, hermanos, abrazar a Dios? Eso no lo tomamos en cuenta. Y el pueblo de Israel era lo que quería, hermanos. Por eso, hermanos, todo lo que está escrito ha sido escrito para que nosotros aprendamos de ese pueblo necio, rebelde, testarudo, que no quiso entender, hermanos, la gran maravilla del Señor. Hermanos, Dios nos cubre con su misericordia, hermanos. Hasta el día de hoy, la misericordia de Dios es sobre nosotros. ¿Cuál es la inconformidad del hombre, hermanos, cuando está enfermo? La desesperación. Veamos cómo se cumple la palabra de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 12, dice así, hermanos: joven, busca a Dios en tu juventud, en tu mocedad, porque van a llegar los años en los cuales digas: no tengo contentamiento en ellos. Y eso, hermanos, lo vemos, porque cuando llegan los años en nosotros, empezamos que ya se me cayeron las muelas, ya no veo bien, ya me engordé, ya quedé panzoncito, ya quedé gordito, ya quedé pelón, ya quedé, hermanos, arrugadito, y empiezan los achaques. Me duele por aquí, me duele por acá, no levanto el brazo, ya la columna, hermanos, y empiezan los achaques. Por eso el texto, hermanos, es bien claro. Joven, busca a Dios cuando tengas fortaleza, cuando puedas dar de ti lo mejor al Señor, porque van a llegar los años en los cuales vas a decir: ¿de qué sirvió todo? No tengo contentamiento en ellos. Y entonces decimos, hermanos, cuando ya llegan los años malos, decimos: Señor, el momento que tú quieras, llévame, recógeme, prefiero la muerte. Hay un ministro, hermanos, no voy a decir el nombre, ya es un viejito y es un anciano, con todo el respeto, pero él dice, hermanos, ¿saben qué, hijos? Ya quiero descansar, ya no quiero vivir. Y llegan esos años, hermanos. Entonces, antes de que lleguen esos años, tenemos que dar nosotros un fruto bueno, digno, hermanos, de la obra del Señor. Y esos frutos buenos, dignos de la obra del Señor, es cuando tenemos salud, cuando tenemos juventud, cuando tenemos los medios de poderlo dar. Porque de otra manera, hermanos, la misericordia de Dios se nos va a hacer a un lado. Aquí mismo en el Salmo 103, dice así la palabra del Señor. Salmo 103, del verso número 1 en adelante. Dice así: bendice, alma mía, al Señor, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor, el que hace justicia, el derecho, y todos los que padecen violencia, sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderás para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras
iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce condición. Acuérdase de que somos polvo, el hombre como la hierba, y sus días florece como la flor del campo, que aparece el viento por ella y pereció, y su lugar no se conoce más. Mas la misericordia del Señor desde el siglo hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Así que, hermanos, hoy nosotros tenemos esa dicha. Tenemos que recordar los mandamientos de Dios para ponerlos por obra. ¿Sí, hermanos? Y hoy es un día, hermanos, memorable. Hoy, hermanos, estamos recordando la muerte del Señor Jesucristo. Quiero adelantar un poquito, hermanos, sobre la predicación de en la noche, porque hoy vamos a velar. Hoy es el día 14 del mes primero que Dios establece. Dice así, hermanos, de Éxodo capítulo 12, por ahí quiero corroborar la cita que le di al hermano Juan. Es el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 9, creo que le dije al revés, 9:11, pero es 11:9. Bien, dice así Éxodo 12. Éxodo 12. Y esto es para que mis hermanos también, pues una vez más, ratificar, recordar, repetir, hasta que se quede en la cabeza bien grabado. ¿Verdad, hermana Riqueta? Muy bien. Dice así, hermanos, Éxodo 12, verso número 1 y 2. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, o será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas. Cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréislos de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hermanos, recordemos que entre las 2 tardes son las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando Él muere, y dice Juan, hermanos, aquel predicador que es su primo de él, de Jesucristo, Juan el Bautista, dice, hermanos, cuando lo ve venir a él, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, hermanos, Juan el Bautista tiene la dicha enorme, hermanos, de bautizar al Hijo de Dios. Y él, hermanos, su primo, y él, hermanos, se siente orgulloso. Y en ese momento le dice precisamente Juan el Bautista a Jesucristo: es necesario que yo mengüe y tú crezcas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí se estaba cumpliendo la palabra del Señor en Juan el Bautista y en Jesucristo, del sacerdocio levítico y del sacerdocio de Melquisedec. Entonces ahí se estaba cumpliendo. Pero, hermanos, recordemos que Jesucristo muere a la hora nona. Y la hora nona es las 3 de la tarde. Dice, hermanos, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso número 4. Estamos quiero que estén en la cita para que todos, hermanos,
vaya de acuerdo. Ahora sí, ¿Ya? Ya. Bien. Dice así. Mas venido el cumplimiento del tiempo, vamos a ver aquí, hermanos, porque aquí es donde tiene que verse exactamente. Mas venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué cumplimiento se tenía que cumplir? Valga la redundancia. No, hermanos. El sacrificio de Jesucristo. Bien, dice así. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Qué tenía que cumplir Jesucristo? Que tenía que cumplir la ley. Y como era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ser sacrificado. Y pregunto, porque ustedes ya son duchos en esto, hermanos. ¿Cuándo murió Jesucristo? ¿De la semana? a la mitad de la semana. A la mitad de la semana. ¿Cuál es ese día de la semana? Miércoles. Miércoles. ¿A qué hora muere? A las 3 de la A las tarde. 3 de la tarde. Bueno, no, pero lo bajan ya casi oscureciendo, hermanos. Sí, porque fueron a pedir el cuerpo con José de Arimatea, le dijeron, sale, bájalo, llévatelo, y ya dieron permiso y todo, ya lo bajaron, hermanos, lo llevaron y lo prepararon, ¿sí? Porque no nada más era de bajarlo y meterlo, hermanos, no, hermanos, allá en Israel, hermanos, los tienen que preparar, ¿sí? Y los embalsamaban. Dice la palabra de Dios que tenía 35 kilos de mirra y aloes, o sea, hierbas, que los preparaban, hermanos, para poderlos meter a la tumba. Bien, hermanos, entonces a Jesucristo, entre lo que lo preparan y todo eso, hermanos, se llevan unas horas. Voy, hermanos, con respecto al texto que estamos viendo, que Jesucristo tenía que ser súbdito a la ley. Bien, allá cuando se establece en Egipto la Pascua, hermanos, el cordero lo matan a las 3 de la tarde. ¿A qué hora lo tenían que comer? Apresuradamente. Lo preparan, hermanos. ¿Qué tienen que hacer? Lo tienen que despellejar totalmente, quitarle las patas, hermanos, ¿sí? Y hacer carne kosher. ¿Qué es carne kosher? Tenía que estar desangrada totalmente, hermanos. No había de tener, hermanos, lo menos de sangre. Lo tenían que lavar. Lo desmenuzaban, lo lavaban, hermanos, con sal. Lo lavaban de todo, hermanos, para que la carne fuera kosher. La metían a cocer, hermanos, ¿sí? La metían a cocer. Toda esta preparación desde las 3 de la tarde en adelante, hermanos, lo venían comiendo aproximadamente como a las 8 de la noche. A esa hora, hermanos, empezaron a comer. Y como se juntaron, hermanos, las familias, se lo tenían que comer apresuradamente esa noche. ¿Por qué? ¿Sí? Porque para el día siguiente, hermanos, para el día siguiente era cuando ya el pueblo de Israel tenía que ser liberado. El día 15 tenía que ser liberado, hermanos. Pero bueno, recogen sus cosas, van, el pueblo de Egipto le dice, llévense todo el oro que quieran, váyanse, pero váyanse ya. Y en la noche del día 15 es cuando salen. Bien, hermanos. Todo eso que está escrito allá en la antigüedad, hermanos, lo pasamos ahora cuando Jesucristo muere. ¿Sí? Ahí ya muere Jesucristo, lo bajan, hermanos, lo preparan y todo, se llevan unas cuantas horas para prepararlo y lo meten a la tumba aproximadamente, hermanos, entre 4 y 5 de la madrugada. Aproximadamente. ¿Sí? Lo meten en el cerro. Bien. Ahora, ¿a qué vamos con esto, hermanos? Dice Mateo capítulo 28. Después vamos a Juan capítulo 20. Pero primero, Mateo capítulo 28, verso número 1. Todo esto es para que tengamos nosotros noción de lo que tiene que ser hoy la Pascua. Me estoy adelantando un poquito porque en la noche vamos a tocar el tema. Dice así, hermanos, capítulo 28, verso número 1. Y pasado el sábado, ¿Qué es este? ¿sí? No, pero allá en el tiempo de Jesucristo. Y pasado el sábado semanal, ¿sí? El sábado semanal, al amanecer del primer día de la semana.
¿Cuál es el primer día de la semana nombrado actualmente? Domingo. O sea, pasa el sábado, ¿sí? Y entonces amanece el primer día de la semana. Llega por allá María Magdalena y las otras Marías al sepulcro y ya no lo encuentran a Jesucristo. Sí. Y dice el texto conocido de todos: porque el Señor estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De acuerdo? 3 días, en ese orden. No dice el texto 3 noches y 3 días. Dice 3 días y 3 noches. 72 horas. 72 horas. Sí. Tenía que cumplir el Señor. 3 días y 3 noches. Perfecto. Aquí dice que al amanecer para el primer día de la semana, ya el sábado ya se quedó. La noche del sábado ya se quedó. Amanece para el primer día de la semana, llega y ya no está. ¿De acuerdo? Dice Juan capítulo 20, verso número 1. Dice así. Juan capítulo 20, verso número 1. Dice: y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro. O sea, todavía no había salido el sol. ¿Sí? Todavía no había salido. Vino el primer día de la semana, domingo. Vino siendo aún oscuro al sepulcro y vio la piedra quitada. Ya no estaba. ¿Sí? Entonces, hermanos, para que se cumpla precisamente lo que dice Jesucristo, que tendría que estar 3 días y 3 noches, vamos a contar ahora. Muere el miércoles, lo bajan, hermanos, del sepulcro, perdón, de la cruz, lo preparan, hermanos, corre la noche del miércoles, para llegar a la madrugada del día jueves. Perdón, hermano, ¿qué dice que ahorita a las 3 de la tarde cumple las 72 horas ahorita? No, miércoles. No, espérenme. Hermano, entonces llega la situación esta, hermano, de que ya se termina el miércoles de la noche y empieza el jueves. Ahora sí, jueves, Viernes, sábado, para el viernes 24 y para el sábado. ¿Sí? 48, 72. Son jueves, viernes, sábado y noches de estos días. Entonces son 72 horas. Y para el domingo ya no está. Ya es el domingo en la madrugada. Ya no está. Se cumplen las 72 horas. Así de sencillo. Nada más que el hombre se complica, hermanos. Y no entiende, hermanos, que los días, cuando se habla, y le comentaba yo a mi hermano precisamente lo que dice Juan capítulo 11, verso número 9. Aquí el Señor Jesucristo aclara, hermanos, dice así, verso 9, y respondiendo Jesús les dice: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviera en luz de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces, hermanos, nosotros hoy, por los días que contamos del Éxodo capítulo 12, este es el día 14 del primer mes establecido por el Señor, y a las 3 de la tarde que nos reunimos, a esa hora empezamos el culto. ¿Por qué? Porque es precisamente la señal que nosotros tenemos de parte de Dios para cuando el Señor Jesucristo muere, entrega el Espíritu al Señor, y entonces desde ahí empieza a recorrer el tiempo para que venga la resurrección de Jesucristo. Quiero señalar bien, hermanos, el día de la resurrección de Jesucristo, nada tiene que ver con el séptimo día. Nada tiene. Una cosa es la resurrección y otra cosa es el Shabbat. Son dos temas bien diferentes. Nada más que muchos quieren forzosamente meter el domingo como resurrección. Y perdón, hermanos, pero Jesucristo no resucitó en domingo, resucitó en sábado
para terminar el sábado y amanece el primer día de la semana. ¿Sí? Entonces, no resucita el domingo, resucita en sábado. Pero ¿por qué la gente dice esto? A ver, hermano Lalo, ¿por qué la gente dice que resucita el domingo? Hay una razón, ilógica, pero la hay. Porque para empezar, ahorita el calendario que nos rige es el calendario gregoriano. Y pasando, estamos todos acostumbrados, que pasando de las 12 de la noche, con un segundo, ya es Eso, así debe de ser. y es por eso que dicen que resucita el domingo. Bueno, ¿Por qué? Porque ellos cuentan desde las 12 de la noche que ya es domingo. Por eso lo dicen así, hermano. Que resucitó el domingo. Sí, hermano. Bueno, aquí nos dice el texto de Juan 20. La cosa es que la gente nomás lo lee por leer, no le ponen la atención que tiene el texto. Dice, y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Así es. Vemos que llegan el domingo, por decir, para ellos Sí, ya es domingo. para ellos la madrugada Claro. ya es domingo, Sí. en el primer día. Así es. Pero Jesucristo resucitó en la parte oscura del sábado. Del sábado, de la exacto. noche del sábado. Antes de que terminara el sábado, Jesucristo resucita y se cumple las 72 horas. Pues es que lo está aclarando, Sí. no sabía. Entonces, hermanos, así es como se estudia la palabra de Dios. Así es, hermanos. O sea, los textos no se contradicen. Nada más es cosa de que uno sepa, le comentaba a mi hermano, sepa uno de hermenéutica. Dice, la ciencia de la hermenéutica nos ayuda para no errar los textos, ¿sí? Para no forzarlos. Me ayuda para ver, es más, el contexto, hermanos, pueden ser un capítulo antes, 3 textos antes, puede ser 2 libros, 3 libros, es más, toda la Biblia puede ser el contexto, para que yo pueda entender el texto que tengo que analizar. De otra manera, el correcto, el que debe ser. De otra manera, hermanos, estoy perdido por completo. Y mi hermano, también hay otra situación ahí que es bien importante, creo yo. Y cuando los que piensan que a las 6 de la tarde empieza un nuevo día, está en el capítulo Juan, el capítulo Juan, el 19. Juan 19. 20:19, hermano. A Sí, cuando llega, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ahí está hablando la noche del mismo día. exacto. ¿Sí? No, inclusive lo vamos a ver al rato ya un poquito más detenido, hermanos. ¿Sí? Esto nada más nos gusta nada más 20 minutos. Sí. Pero sigue eso lo que Sí, dice claro. el hermano, Sí, la noche. sí. Es lo que dice el Después hermano. sigue más. Bueno, hermanos, eso es lo que nosotros... Ahora, con respecto al título del tema del día de hoy, la confianza en Dios. Yo pregunto, hermanos, a toda la congregación, de todo lo que estamos leyendo, de las maravillas que vemos día con día, de que llueve, de que de que amanece con mucho frío, de que cae hielo, de que viene una tormenta, de que viene un huracán, de que viene un maremoto, de que desastre y medio, hermanos. Eso es poder de Dios. Esas son maravillas de Dios. ¿Sí? Nada más que no lo concebimos así. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar bien confort, así, bien capaces. ¿Sí? Tengo calor, que haga un poco de frío. Tengo sed, que llueva. Tengo frío, que haga calor. ¿Sí? O sea, estamos totalmente inconformes de todo lo que sucede alrededor de nosotros. Tenemos que darle el valor, hermanos. Cuando comemos allá en el lugar donde trabajamos, hay un arbolote choncho, hermanos. ¿Sí? Estamos comiendo y les digo a mis hermanos, ¿escuchan? ¿Qué? El canto de los pajarillos. ¿No escuchan el canto de los pajarillos? Hasta eso, hermanos, el Señor se preocupó para que nos ponga música al estar comiendo, hermanos. Y no nos cuesta ni un centavo. Por eso dice el Salmo 150 que todo lo que tiene vida que alabe al Señor. Amén.
Y nosotros, como somos creación de Dios, pone todos los medios el Señor para que estemos confort en el lugar donde estamos trabajando. Y nos molesta. Veo el pajarillo y lo quiero matar. Hermana Rosario, Hermano. no se me duerme, no sé. Bien, hermanos. Entonces, eso, hermanos, es la confianza que debemos de tener en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que todos nosotros, como hijos de Dios, tengamos, hermanos, la grande dicha de ser cobijados en ese ambiente, hermanos. ¿Sí? Para terminar, un texto que me encanta, hermanos, que casi siempre con ese termino, pero dice así, hermanos, Efesios, en el capítulo 3. ¿Efesios qué, hermano? Efesios capítulo 3. Ahí, versículo. Verso número 19 y 20. Dice así: y que conozcamos el amor de Cristo, que excede, sobrepasa a todo conocimiento humano, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Que el Señor los bendiga. Amén.